cara exaltación, tus lágrimas mi dolor, y el incienso las ganas de nacer, esas que me respiran el alma. Los nazarenos en procesión entierran diferencias para hacer camino al alba, camino espiritual, experiencia viva y terrenal, mezclada con el recogimiento al mirarte a los ojos para no perder de vista tu vuelta a mis calles. La madrugada empieza, entre cantones arropan, el de Jesús, tu casa, el de la ropa vieja, lugar de saeta que rasga el sentimiento salido de la voz del poeta. Seguimos nuestra andadura con la historia de Jaén vinculada al abuelo y nos encontramos en la iglesia de la Merced. Y concretamente en este lugar determinado, ¿no? Entonces quiero que Sergio me cuente por qué estamos aquí y qué vinculación tiene esta iglesia con el abuelo. Bueno, pues estamos aquí precisamente porque nuestro Padre Jesús fue morador de esta iglesia y justamente en esta capilla, en este camarín que se hizo para él, pues estuvo en 4 etapas diferentes a lo largo de la historia. ¿Cuatro? 4 etapas fue. Mudanza. La primera vez que estuvo aquí fue en el año de 1617 por una confrontación con los padres carmelitas de Esparza y curiosamente aquella madrugada del Viernes Santo del año 1617 Jesús procesionó desde el camarín de Jesús y se encerró aquí en la iglesia de la Merced, donde estuvo 18 años ininterrumpidamente hasta bajar de nuevo al convento de la Coronada y de allí volvió a pasar otra vez al convento de San José, el padre Carlos de Esparza. ¿Y por qué hubo tanto movimiento? Es decir, ¿no tenían qué circunstancias se dieron para que hubiera tantas fases de alojamiento, ¿no? Bueno, pues diferentes enfrentamientos entre cofradías y la orden carmelitana y bueno, pues eso pues acabó pues con nuestro Padre Jesús pues en multitud de iglesias como esta la que estamos hoy de la Merced. ¿Alguna anécdota de alguno de los traslados del abuelo? ¿No? Estas cosas que hacemos en lo humano que son inentendibles pero que las hacemos. Bueno, la última estancia de Jesús, la cuarta y última estancia aquí en la iglesia de la Merced, pues data del año 1961 y como curiosidad, pues vamos a añadir que la madrugada de Viernes Santo del año 62 y la posterior del 63, la imagen de Jesús salió desde la catedral y se encerró aquí en la Merced. Es decir, que lo trasladaban de la Merced a la catedral para que saliera y luego lo guardábamos aquí. Esos 2 años que hemos... Se llegaron allí en acuerdo. Año 62. Y ahora te quiero hacer una pregunta personal si te quieres mojar. ¿Qué sitio crees tú que es más emblemático para que more el abuelo de Jesús? De corazón, el que tú piensas. Hombre, que puede ser más emblemático. Como jaenero, yo entiendo que el mayor templo que hay en Jaén, que es la catedral, pues debería de albergar a la imagen más venerada de Jaén. Ahora, decir que Jesús ahora mismo está en su casa, bueno, las casas de Jesús son todas en las que ha estado, porque los vecinos de la Merced, el barrio de la Merced se consideraba como el barrio de Jesús también. Es que Jesús ha estado aquí 130 años de su historia. Contéstame, ¿dónde te gustaría a ti? Una cuestión personal de cada uno puede tener su opinión. ¿Pero dónde te gustaría que estuviera? Yo personalmente, ¿dónde te sentirías tú bien? Yo como jaenero pienso que Jesús debería de estar en el mayor templo de la capital, que es la Catedral de Jaén. Ahora bien, este sitio guarda un encanto y es parte de la historia de Jaén, de nuestro Padre Jesús también, porque como te he dicho antes, han sido 130 años los que nuestro Padre Jesús a lo largo de esas 4 etapas los que ha estado aquí. Entonces, de Jesús en la catedral pues hay muchísimos recuerdos de nuestros mayores. Mi abuela vivía aquí en la calle Jabonera y venía todos los días a ver a Jesús. Yo me pregunto una cosa, porque yo soy muy incisivo. Recuérdanos cuántos años tiene la talla, porque algunos no se lo creerán. La talla pues data, es anterior al 1588. O sea, tiene
¿Cuántos tiene? Tiene 400, Casi más de 430, 440 años. Más de la talla de 430 madera. años, más de 430 No tiene arte tampoco la talla ni nada. 440 años de talla. Casi, no Bueno, llega. pues ahí No, pues ahí la ahí tenemos. anda la cosa. Ahí la tenemos. Por ahí anda la cosa. Y este lugar, pues como he dicho, es un lugar totalmente emblemático. Hay que añadir también que en una de las estancias de Jesús, aquí en la Merced, se caló un muro de las paredes de este antiguo convento de los mercedarios para que los fieles depositaran aceite en un depósito para las lámparas con las que Jesús. Muy bien, pues me has dejado encargado. ¿Qué significado tiene la puerta esta lateral de la iglesia Merced, la que estamos para ahora? Esta puerta fue por la última que salió nuestro Padre Jesús, camino de la catedral, el día 28 de febrero del año 70. 28 de febrero. Día de Andalucía, que todavía no estaba establecido como Día de Andalucía. Y bueno, Jesús pues salió de aquí por la puerta lateral, no sé por qué motivo salió por la puerta lateral, en anda, a hombro de sus promitentes. Mi abuelo fue uno de los promitentes que lo bajó a la catedral y bueno, salió pues curiosamente aquel 28 de febrero del 70 por esta puerta y fue la última vez a la postre que nuestro Padre Jesús pisó Estuvo aquí a la realidad de esta iglesia de la Merced. el pavimento hidráulico de la Merced. Y os vamos a presentar a Paco, le decimos todo el chache, porque es familia mía, pero el chache es para todos. Este hombre es un jaenero, minero de profesión. Ahora está jubilado, se dedica a hacer cosas y tiene un repertorio de poesía muy amplio y ha tenido el gusto y ha tenido la amabilidad de hacernos una poesía para el abuelo de Jaén, para este vídeo que vamos a poner en Semana Santa. Va para todos ustedes, gente de Jaén. Cerca del puente La Sierra, en una humilde casería, a donde un casero había con dos niños que tenían, una noche de tormenta, de relámpagos y truenos, llaman en aquella puerta y era Jesús Nazareno. Y al casero le decía: no tengáis miedo de mí, yo soy Jesús Nazareno y vengo a ser vuestro padre y padre de todos los janeros. Y le dice el más pequeño del niño de los caseros a Jesús de Nazareno: si tú eres el padre de mi padre, de nosotros, nuestro abuelo, y te vamos a querer mucho, 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 si te quedas con nosotros para siempre aquí en Jaén. Desde entonces, aquellos niños, esos hijos del casero, con Jesús de Nazareno, se lo pasaban también, que ellos le llamaban abuelo, nuestro abuelo de Jaén. Nos encontramos en la puerta del Sagrario, que también forma de la parte de la historia que estamos contando y vamos a narrar. Y mi amigo Sergio ya me está esperando, que es que entiende de esto y nos va a dar una explicación lo mejor posible, porque yo sé que le sale del alma. Vamos con estos documentales para ilusionar a la gente de Jaén. ¿Cuál es la importancia que tiene esto de Jaén? Iglesia de Sagrario. Bueno, pues en esta iglesia que estamos viendo de Sagrario, junto a la catedral de Jaén, pues nuestro Padre Jesús forma parte de la historia de la misma, y es que a lo largo de 3 periodos, pues la imagen de Jesús estuvo aquí también recibiendo culto. La primera vez que recibió culto la imagen de Jesús en esta iglesia del Sagrario fue en el año de 1836, después de tener que cerrar el antiguo convento de San José por la desamortización de Mendizábal, y estuvo justamente 10 años, desde el año de 1836 hasta el año de 1846. Luego, la segunda etapa en la que Jesús estuvo inmerso en esta iglesia del Sagrario, pues fue al terminar la Guerra Civil Española, que la imagen, después de ser rescatada por la Junta de Arte del Tesoro Artístico, estuvo en la catedral y meses después fue trasladada aquí en el año 39 a esta iglesia del Sagrario, donde permaneció unos meses hasta entrado el año 40. Y luego la última instancia en la que nuestro Padre Jesús estuvo en esta parroquia del Sagrario, pues fue desde el año 1953 al año de 1961. En total casi 20 años de la historia de Jesús
en los cuales pues, la imagen recibió culto en esta iglesia junto a la Santa Iglesia Católica. No sabía yo que en aquellos años estuvo. De hecho, yo no recuerdo, de verdad que vivíamos en otros tiempos, no recuerdo a la abuela. Que también es un sitio muy romántico, ¿no? Hay que matizar que los actos y cultos de la cofradía en Cuaresma, como la procesión, pues se hacían en la catedral, en los 3 periodos en los que Jesús estuvo inmerso aquí en el Sagrario. Entonces, pues, para darle más realce a lo que eran los actos y cultos de la cofradía y a la salida, pues se trasladaban a la Santa Iglesia Catedral, que como veis está junta a esta iglesia. Pues muy bien, pues seguimos con nuestra impresionante historia de Jaén y del abuelo. Nos encontramos en el convento de las Bernardas, que está ubicado en la Alameda de Jaén. Quiero que el amigo Sergio nos cuente la importancia y la relevancia que tiene este edificio dentro de la historia del abuelo, que es de lo que se trata en este reportaje. Bueno, pues nuestro Padre Jesús, pues lo seguimos venerando en Jaén, pues gracias a la actuación que una serie de cofrades y personalidades de Jaén pues tuvieron a bien con la imagen y salvarla de la quema en los tristes acontecimientos de la Guerra Civil de 1936. Entonces nuestro Padre Jesús pues estuvo ubicado aquí durante 3 años, desde el año 1936 al 39, ubicado en esta nocina que tenemos aquí detrás. Sí, que eso tiene que tener un aposento donde estuvo guardado, custodiado, digamos, no se fiaban de que le fueran a hacer algo. Efectivamente. Entonces, este convento de la Bernarda, como lo conocemos hoy, pues fue las almacenes del Tesoro Artístico estaban aquí ubicados y aquí estuvo, pues, como he dicho, Jesús, que vino procedente de la Merced, trasladado en una camioneta en julio del 36 y arriesgando su vida una serie de personas que yo creo que deberían de tener un monumento en Jaén porque gracias a ellos estamos venerando todavía. ¿Tienen nombre y apellido de esas personas? Pues jugaron un papel fundamental en aquella salvación de nuestro Padre Jesús, don Inocente Fe, que anteriormente había sido hermano mayor de nuestro Padre Jesús y que en el año 32 también se lo había jugado al sacar a nuestro Padre Jesús a la calle cuando el gobierno civil de Jaén había dicho que no era recomendable sacarlo porque ya estaba casi la guerra en puerta y jugándose el tipo pues sacó a nuestro Padre Jesús a la calle en el 32, aunque después tuvo que dimitir como hermano mayor. Entonces don Inocente Fe, junto a don Luis Espinal Barranco, don Ramón Mateo Montesinos, don Julio Polo, don Jaime Rosselló, don Julio Fernández y don Luis Berger fueron los artífices que sacaron a Jesús del convento de la Merced. Debajo de la torre de la Merced había un trastero denominado La Fábrica y allí fue donde Jesús estuvo oculto porque cambiaron la imagen de Jesús por la del Cirene en el altar de la Merced con una cruz que previamente habían cogido de la iglesia de la Magdalena y a Jesús lo guardaron debajo de esa torre de la Merced llamado pues La Fábrica. Entonces, en un descuido del guardián, cuando los republicanos tomaron el convento de la Merced, en un descuido del mismo, pues sacaron a Jesús en esa camioneta, pues esas personas que estamos mencionando aquí. Y pues los demás ya lo sabemos, lo trajeron a este convento de las Bernardas, que había sido convertido en almacén del tesoro artístico, y bueno, pues tuvieron bien radicar a nuestro Padre Jesús en esta tabica para que hoy pues, lo podamos seguir venerando. Y bueno, pues gracias a ello, pues la leyenda y la historia de Jesús pues sigue viva a día de hoy, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, este convento de las Bernardas adquiere una relevancia grandísima en la historia de nuestro Padre Jesús y hemos creído que tenemos que pues, también hablar del mismo. Pues muy interesante, la verdad que es agradable siempre, digamos, dar las gracias a la gente que ha hecho cosas por su pueblo y que se la ha jugado, que muchas veces se nos olvida. Hombre, yo entiendo que en aquellos años y en aquella compostura conforme estaba la cosa, yo creo que se la jugaron, pero bien jugada, ¿eh? Entonces, yo como jiennense, yo no lo dudaría y esas personas deberían de haber tenido un reconocimiento público en Jaén por haber salvado nuestra imagen más querida. Bueno, pues ya lo tendrás, no te preocupes, si con este reportaje somos capaces de hacer que esas cosas sucedan, que no es malo.
conmemorar a la gente y darle gracias a la gente que se ha hecho parte de nuestra historia, ¿no? En este caso. Evidentemente. Luego después ya, una vez que concluyó ya la guerra civil, en el año 39, pues Jesús ya constituyeron, junto con Enrique Cañada y don Luis Espinal Barranco, constituyeron la Junta de Recuperación de Bienes Artísticos, y fue cuando lo entregaron a la cofradía y estuvo en la catedral unos meses hasta que pasara al sagrario. Pues, interesante apreciación. Muchas gracias por todo, Sergio. Vamos a hacer una entrevista que hemos creído interesante en este reportaje del abuelo a una mujer que fue pionera en la Semana Santa, que dio el pregón madrugal de nuestro Padre Jesús en el año 2013. Entonces, creemos que es conveniente introducirla. Encarna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sentiste tú, cómo fue aquello para que te llamaran para hacer el pregón madrugal? Pues aquello para mí me dio mucha ilusión, cuando me recibí la llamada del hermano mayor, pues dije, déjame que me lo piense, porque yo me ataqué de los nervios, y dije, déjame que me lo piense y te contesto en varios días. Efectivamente, luego le contesté, pensando yo en mis recuerdos de cuando yo salía alumbrando, porque yo dije, ¿qué digo yo en el pregón? Y entonces, pues bueno, me fui a mis recuerdos de cuando yo salía alumbrando con 10 años con la abuela Trini, que yo salía alumbrando con mi abuela desde chiquitita. Luego ya después mi padre me apuntó en la cofradía, y bueno, y yo fui la primera mujer en 23 de febrero de 2013 que dio el pregón de madrugada, cuando la cofradía celebraba los 425 aniversarios de la fundación de la cofradía. Eso tengo que agradecérselo al antiguo hermano mayor, Francisco Gutiérrez, que fue el que se puso en contacto conmigo, que era el que estaba allí. Y bueno, para mí eso fue una gran ilusión, una cosa muy grande que no se puede explicar. Voy a hacer una poesía del abuelo, de Juan José de la Rosa, abuelo de nuestro querido Ángel Romerito, Ángel García de la Rosa, que dice así, que nos la regaló enmarcada en mi casa y la tengo en mi casa. Bajo el arco San Lorenzo pasa Jesús el abuelo, va recorriendo oraciones, conquistando oraciones y concediendo consuelo. Con trabajo, mimo y arte te llevan tus costaleros. Yo también quiero llevarte, pero como soy viejo no puedo. Te cantaré una saeta con mi corazón entero, pidiéndote que protejas a Jaén y a los jaeneros. El amor que te tenemos es esperanza y anhelo. Míranos con indulgencia si es que nos las merecemos. Nos sentimos hijos tuyos, Padre Jesús Nazareno. O en la capilla de San Fernando, para los que conocéis este sitio. Aquí estuvo alojado nuestro Padre Jesús mucho tiempo, o un tiempo, y aquí Sergio nos va a contar, que se sabe la historia mejor que yo, por eso está aquí, ahí no estoy yo, nos va a contar cómo las veces que estuvo aquí y las anécdotas que tuvieron sus traslados. Bueno, pues la imagen de nuestro Padre Jesús pisó por primera vez esta catedral de la Asunción en el año de 1810, tras la claustración. Y bueno, aquí en ese primer periodo pues permaneció durante 4 años. Luego después de la guerra, vino aquí, en el año 39, pues desde los talleres de los bienes de interés artístico, donde se encontró la imagen después de sacarla del convento de las Bernardas, donde fue tabicada la imagen para que no se perdiera durante la guerra civil. Entonces, pues esa fue la segunda etapa, que duró solo unos meses, y la tercera y última etapa en la que nuestro Padre Jesús permaneció aquí en la catedral, en la que todos tenemos más reciente, la que todos conocemos, que fue la que comprendió desde el periodo del 28 de febrero de 1970, cuando bajó en andas desde la Merced. Y bueno, pues el último día que nuestro Padre Jesús estuvo en esta Santa Iglesia Catedral de Jaén, pues fue el día 27 de noviembre del año 2009, donde fue trasladado a su remodelado convento de San José y camarín de nuestro Padre Jesús. Ahí está. Pues muy interesante la historia. Bueno, ahora seguiremos y vamos a irnos al camarín de Jesús para que nos cuente también parte de la historia de Jaén. Aquí nos encontramos en la iglesia de San José, antiguo convento de San José, y también está el camarín de Jesús. Estamos aquí con Sergio, que nos va a contar la anécdota y la historia de la casa de Jesús. Dinos, Sergio. Pues aquí tenemos como, en primer lugar, vemos a nuestro Padre Jesús en este grandioso altar que
que al efecto ha tenido bien montar la cofradía para los actos y cultos de Cuaresma. Y bueno, pues hay que resaltar que esta fue la primitiva casa de nuestro Padre Jesús. Este convento se fundó en el año de 1588, concretamente el 5 de junio de 1588, por los padres carmelitas descalzos, porque previamente el canónigo de la catedral, don Juan Pérez de Godoy, había cedido unos terrenos donde actualmente estamos, que lindaban con el acueducto de los Escuderos, el acueducto del Carmen, que lindaba con el barranco de los Escuderos, y tuvo a bien donar para que la orden carmelitana pues, se estableciera aquí en Jaén en ese año de 1588. Cuéntanos eso que me dijiste por la calle un día del agricultor, esos Jaén que también aportaron para que fuera posible. Bueno, pues los labradores de la Puerta Granada tienen muchísimo que ver en lo que es la historia de Jesús, ya que fueron los que costearon la imagen de nuestro Padre Jesús. Ah, ellos fueron los que lo costearon. En el año 1550, ¿no dice? No, la imagen muy posiblemente estuviera hecha antes de que la cofradía se fundara, por lo tanto, la cofradía se funda entre los años de 1588 y 1594, y digo esto porque la cofradía de Santa Elena de Mancharreá, porque hay que recordar que esta cofradía se fundó con el nombre de Santa Elena de las Cruces, que era la denominación que los carmelitas daban a todas las cofradías que se fundaban en su seno. Pues dicha cofradía de Mancharreá, en el año de 1595, en un cabildo, en una asamblea de ellos, pues nombraron a la cofradía de la ciudad de Jaén porque querían adquirir un pendón exactamente igual que el que tenía la de la ciudad de Jaén. Entonces, eso nos da ya a entender que en ese año de 1595 ya estaba fundada la cofradía en Jaén. Don Romero, se han brindado y por ello le damos las gracias para tocar el himno al abuelo, para incorporarlo a este documental que estamos haciendo. Muchas gracias. Viva Jorge.
¡Viva el abuelo! Os voy a presentar a Martín Paredes Aparicio, que es amigo mío, además, no le conocí de ahora, y es un hombre muy de Jaén, que, bueno, que escribe sus poesías y ha tenido a bien a colaborar con nosotros y le ha hecho una poesía a nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí os lo presento y aquí os lo dejo con su arte. Buenas tardes, Juan, gracias por la presentación. Me voy a quitar la mascarilla para intentar recitar un poquito mejor, ¿vale? Es un soneto a nuestro Padre Jesús. Dice así: ¿Quién armó tu belleza tan amada? ¿Acaso fue tu designio divino o el martillo capaz y repentino de aquel que en su vigilia te soñara? Quizás fue la memoria del hortelano que en esas madrugadas de duerme vela adivinó el bello rostro entre la niebla y el hermoso Señor creó con sus manos. La certidumbre en madrugada llega al divisar a Jesús Nazareno y el amor en su cruz dorada lleva. Duerme la noche ya entre la estrella, el cielo raso, azul y muy sereno. Jesús enseña hermosa su pena. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, os voy a presentar a una amiga y poeta, Lola Fontecha, que va a recitar también una poesía suya. Muchas gracias. Semana Santa en Jaén, un poema que he escrito yo. Tu cara exaltación, tus lágrimas mi dolor, y el incienso, las ganas de nacer, esas que me respiran el alma. Los nazarenos en procesión entierran diferencias para hacer camino al alba, camino espiritual, experiencia viva y terrenal, mezclada con el recogimiento al mirarte a los ojos para no perder de vista tu vuelta a mis calles. La madrugada empieza, entre cantones se arropan, el de Jesús, tu casa, el de la ropa vieja, lugar de saeta que rasga el sentimiento salido de la voz del poeta. Atrapado en dolor que abraza, en el castillejo de Santiago, allá donde se llora tu presencia, allí donde el nazareno reza con la mirada perdida la agonía de tu ausencia. El día del abuelo, maestro Cebrián en oídos prestos, imagen a cuestas, experiencia vivida que emociona, sentimiento profundo que aletarga el dolor impreso en tu rostro. Nuestro Padre Jesús, el Nazareno, aquel que a la ciudad del Santo Reino pauta sus pasos. A su lado, canto a Jaén, que Mendizábal creó abrazando al sentimiento. Música, tus pasos, acento de flauta travesera, erizando la piel de emoción que te cubre. Pasión, dolor, resignación, ligero peso al hombro del cofrade. Jaén, bella ciudad de luz, ¿qué tienes cuando miras? ¿Qué pretendes? ¿Por qué te arrodillas? El incienso te despierta del sueño. La Semana Santa en Jaén, un año más, se santigua el credo. A la Virgen de los Dolores de Jesús, de Martín Paredes Aparicio. Detrás camina sola con tu pena, estrella y luz dormida de una vela. Mujer, que viste tú sola su condena. Despiertas otra noche en duerme vela, clave rosado que baja por almenas. Tu rostro es una herida que no vuela, hurtar las astillas de su cruz quisieras, y al cielo azul suplicas que él no muera. Cuéntanos el paisano ese que teníamos en la América, que también quiso hacer su aportación para que esto fuera posible. Bueno, pues la persona que te refieres pues era don Lucas Martínez de Frías, capitán Poca Sangre, que fue la persona que tuvo a bien pues donar los 2.000 pesos que donó para que esa capilla que tenemos ahí, lo que es el camarín de nuestro Padre Jesús, pues fuese una realidad. Porque hay que recordar que los primeros años de estancia de la imagen en este antiguo convento de San José, pues fueron en una capilla lateral que había junto a la sacristía, hasta que esa capilla se construyó en el año de 1717. Hay que tener en cuenta que la cofradía se funda entre 1588 y 1594, pues en ese periodo de tiempo pues Jesús estuvo instalado aquí mismo, en este convento e iglesia de San José, como he dicho, en una capilla lateral que tenían dichas dependencias junto a la sacristía,
hasta que en el año de 1717, pues el capitán don Lucas Martínez de Frías, que había fallecido en 1677, pues dejó esos 2.000 pesos donados a la cofradía para que fuese una realidad lo que conocemos como el camarín de nuestro Padre Jesús. Pues muy bien. Yo la deducción que saco de esto es que al final la historia se hace entre todos. Y todos tenemos que apartar la historia y abrirnos para publicar nuestra historia y para que todo el mundo sepamos de las cosas de nuestro Jaén. Estamos en este habitáculo. ¿Qué significa esto para la historia de Jaén? Bueno, pues aquí tenemos lo que anteriormente hemos hablado ahí. Este es el camarín de nuestro Padre Jesús, construido por la generosidad de don Lucas Martínez de Frías, capitán Poca Sangre, que fue el que mandó los 2.000 pesos desde Lima para que esto, que vemos aquí, fuese una realidad, aunque evidentemente esto surgió una remodelación grandísima que se terminó de remodelar en el año 2009, después de haber salido Jesús aquí en el año de 1836 tras la desertización de Mendizábal. Y bueno, volviendo a nuestro Padre Jesús en ese año 2009 a su antigua casa, que como he dicho, pues en un principio fue construida con la generosidad del capitán don Lucas Martínez de Frías, capitán Poca Sangre, que fue quien tuvo a bien donar esos 2.000 pesos para que esto fuese una realidad. Aquí nos vamos a despedir de Sergio y le vamos a dar las gracias por su estimada colaboración de una idea que surgió entre unos amigos. Y les quiero preguntar por qué es tan importante este sitio tan emblemático para él. Bueno, pues este sitio es importante para mí y emblemático a la vez, porque aquí fue la primera vez que me metí debajo del trono de nuestro Padre Jesús y aquí comenzó mi andadura como promitente de la imagen más venerada de Jaén. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Gracias. Ya haremos otra colaboración.